Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, un saludo para todos. Aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo. Mi nombre es Cindy Morales, subeditora del tiempo.com, y hoy estaré moderando este espacio que usted puede encontrar en www.eltiempo.com/podcast, en iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer o en Spreaker. Nuestro programa de hoy pues será uno sobre esos temas que son muy difíciles de contar, especialmente para quienes estamos haciendo periodismo y debate sobre género, porque vivas nos queremos. Así van los feminicidios en Colombia. Hoy me acompaña por primera vez María Camila González, ella es redactora de la sección de Vida de Hoy del Tiempo. Camila, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cindy, y muchas gracias a Yamile también por estar acá. Justamente Yamile Roncancio Alfonso, directora de Feminicidios Colombia, es quien nos acompaña hoy. Yamile, hace rato teníamos ganas de que estuvieras en Degeneradas. Muchas gracias por invitarnos y por hacer un periodismo consciente en un tema tan doloroso como este. A Yamile la conocí en una actividad que hicieron las chicas de la Casa Morada en Bogotá hace un par de semanas y me causó mucha curiosidad pues todo lo que hacían, digamos, hacer un tema de conteo de feminicidios, si se quiere paralelo a las cifras oficiales que tenemos. ¿Cómo contar esto? No sé si empezar un poco por el tema de la pirámide, que es como generalmente se cuentan los temas de violencia contra las mujeres, que para llegar a un feminicidio tienen que pasar un montón de cosas abajo antes de que eso pase. No sé si lo tienen también ustedes claro dentro de la fundación. Pues el violentómetro ha sido una de las herramientas que se ha utilizado recientemente para explicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. Sin embargo, recientemente nosotras hemos querido empezar a replantear este asunto porque ahora recién estamos contando 2 historias de mujeres que fueron asesinadas por sus parejas con quienes llevaban 3 meses y 5 meses respectivamente. Entonces a veces pensamos que pasan muchísimas cosas antes de que llegue un feminicidio, pero ahora la violencia machista está en un crecimiento tan álgido que no se dan unos ciclos tan amplios como antes o unos círculos de la violencia tan fuertes para llegar a un feminicidio. Si hay unas etapas previas como... O sea, 5 meses y 3 meses no da como para que uno más o menos se dé cuenta. ¿Hay un promedio de pronto de esas? No, realmente no. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos el caso de Maisa. El caso de Maisa, pues que sorprende porque realmente no era una relación, digamos, un matrimonio, ni llevaban mucho tiempo y la pareja la agrede físicamente sin previo aviso, ¿no? Sin una amenaza previa. ¿Es Maisa Covaleda? Maisa Covaleda. No. Ese es un ejemplo claro de cómo la violencia machista a veces no tiene un aviso previo, ¿no? A veces podemos llegar al feminicidio de manera directa, además porque el feminicidio también no solamente se presenta por parte de parejas, exparejas, padres o hijos, sino desconocidos, ¿no? Cuando hay violaciones previas y demás, depende del feminicidio, pero sí hay algunos, en materia íntima, el feminicidio íntimo, sí hay unos ciclos previos de violencia siempre. Hay mucha gente que quizá no sabe por qué es que se le dice feminicidio. Esto viene de la ley 1761, que es también la ley Rosa Arvirastegui, que además no es tan vieja, lleva 7 años, 2012. Sí. ¿Cómo hacer para que la gente entienda por qué es que se le llama así? Porque creo que muchas de las personas que comentan las cosas que hacemos en el podcast, entonces dice que es que nosotros somos unas radicales feministas y que pues cuando las matan no necesariamente es porque tengan que ver con mujer, lo cual es verdad, pero ¿cuándo sí? Esas voces ahora se están acrecentando, hay que decirlo. Mucho. Sí. Estamos recibiendo, la fundación afortunadamente no, pero sí vemos cómo algunos ciudadanos y ciudadanas se cuestionan esto. El feminicidio es una respuesta legislativa a un fenómeno social que se ha presentado históricamente, sí, pero que no había sido visto con lupa porque la violencia de género, la violencia intrafamiliar realmente empieza a ser analizada desde la perspectiva de la mujer desde muy pocos años hacia acá. La ley 1257 de 2008, pues son 10 años que tenemos esta ley contra la violencia de género, 11 años, y realmente pues este es un país históricamente machista. El feminicidio nace justamente porque se ven unas cifras que preocupan y porque también, como pasó con el caso de los ataques con ácido,
En el caso de Natalia Ponce de León se presenta un caso tan terrible como el de Rosa Elvira Celi, que deja marcada a toda la población, y lo que hace el gobierno es expedir esta ley, que ya había sido solicitada insistentemente por organizaciones internacionales previamente para contrarrestar el asesinato de mujeres. Y sí nos matan por ser mujeres, porque generalmente los feminicidios tienen una característica principal, y es que hay relaciones de poder. Okay. Relaciones de instrumentalización también. Entonces, ahí está el feminicidio íntimo, que es cuando hay parejas, exparejas, hay una relación heteropatriarcal previa, donde hay una dominación que es histórica, en que, por ejemplo, hay asuntos económicos, hay asuntos de cuál es el rol de la mujer en la casa, que si la mujer se sale de ese rol debe ser castigada, porque el feminicidio es un castigo. O sea, tú lo dices esto de heteropatriarcal porque las razones que supuestamente llevan a esta persona a cometerlo es que ella se salga de esa norma. Sí, exacto. Okay. Realmente el feminicidio es un castigo. Es el castigo que se le impone a una mujer por el hecho de no hacer lo que se supone que ella debería hacer, como por ejemplo, o cuál es el que estamos viendo más constantemente nosotras. Quiero terminar una relación, me voy, no aguanto más este ciclo de violencia, me voy. No, tú no te vas porque el amor todo lo tiene que soportar, porque todo lo tiene que aguantar, porque todo me tienes que perdonar. Bueno, te vas, no te vas, te mato primero. Y ¿no? por eso en el informe que ustedes publican, más del 60% de los casos de casos de feminicidio son ocurridos, pues son hechos por las exparejas, que es de alguna manera lo que explica que es la mayoría de conocidos, amigos y pues exparejas, ¿no? Sí, y ahora lo que estamos viendo es una tendencia al alza de las parejas. Uh-huh. Las parejas ahora, o sea, el año pasado, en 2018, veíamos exparejas y parejas más o menos se equiparaban en número de agresores. Ahora las parejas están aumentando de una manera muy considerable, ¿sí? Ya ni siquiera, pero cuando analizamos las noticias es como, ya le había dicho ella que se quería ir, ¿no? Entonces es casi que fuera la expareja, ya se le había advertido, como ya si se no le está había dicho. Conmigo, no está con nadie. Exactamente, y lo dicen los feminicidas antes de agredir. Entonces digamos que para responder o para cerrar ese punto es que se nos asesina dentro de relaciones de poder y otra cosa que estamos viendo en Colombia, que es importante que los medios empiecen, digamos, a ahondar, y que lo estamos viendo que lo están haciendo muy bien, y es cómo estamos instrumentalizando a las mujeres en la guerra entre bandas criminales. Eso iba, que no solamente son exparejas, sino que también tienen que ver pues las bandas criminales, la guerrilla, las FARC, AUC, en fin, todos ellos han sido actores que también han tomado el cuerpo de la mujer como botín de guerra. Sí, el cuerpo de la mujer ha sido atravesado por el conflicto armado de las maneras más dramáticas y crueles que hemos podido ver en Latinoamérica, yo creo. Pero ahora, en este momento, lo que estamos viendo es entre bandas criminales, la manera de vengarse. Entre ellos es asesinar a las mujeres, a la mujer de los jefes de las bandas y esa es una manera de hacer feminicidio, porque se utiliza el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, como tú lo dices. Entonces es impresionante todas estas modalidades de feminicidio que ya en Colombia se empiezan a ver, y los casos dramáticos de las niñas asesinadas a golpes por sus padres o por sus padrastros. Niñas que duran 6 meses siendo agredidas y que finalmente cuando llegan a una atención en salud ya no hay nada que hacer por ellas. Ese es solo el otro punto dramático del feminicidio. Solo para cerrar, tú nombraste varias cosas, entonces, que se ha cometido por una persona que tenga una relación íntima familiar, que se haya experimentado un ciclo de violencia, que el perpetrador ejerza actos de instrumentalización de género, que el feminicidio se convierta en virtud de esas relaciones desiguales de poder, también para generar terror, por ejemplo, en el tema de las guerrillas y los enemigos. Cuando existen antecedentes de cualquier tipo de violencias en los ámbitos familiar, y que la mujer haya sido incomunicada, privada de libertad. No es que todo tenga que darle check la policía para generar el feminicidio, no. Que alguna de estas se cumpla. Es que ahí tengo también la duda, porque que incluso tú y yo lo hemos hablado, y es que la fiscalía, las cifras de la fiscalía, las cifras de las autoridades son totalmente distintas a las que ustedes van registrando, porque no todo lo enumeran como un feminicidio, y ni siquiera está
digamos, todo un equipo que diga, bueno, vamos a investigar cuáles son los feminicidios, sino asesinatos, y hasta hace poco la Fiscalía sacó un informe de feminicidios, pero previamente no se había hecho mucho de eso. Sí, es que nosotras lo que ahora estamos viendo es que bueno, la Fiscalía es la única que tiene la potestad de determinar dentro del sistema legal qué es un feminicidio y qué no, ¿sí? Digamos de manera inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se está haciendo el trabajo a fondo, que no se está haciendo el trabajo de análisis, que no se está teniendo enfoque de género y no se analizan cuáles son las relaciones de poder. Ellos están haciendo unos esfuerzos, tanto la Fiscalía como la rama judicial, en capacitarse, pero para nosotras han sido insuficientes. Para nosotras se requieren más horas de capacitación a fiscales para que se den cuenta. Y pues las cifras son diferentes, primero porque, bueno, hay que decirlo, nosotras incluimos dentro del conteo los casos en que los feminicidas se han suicidado. Pues obviamente eso no va a estar dentro del conteo de la Fiscalía porque no son procesos penales que se abren, porque no hay a quien seguirle el proceso. Pero de otro lado sí hay muchos casos, como el de Sandra en Cimitarra este año, que fue asesinada por su pareja y la Fiscalía de Cimitarra lo determina como un homicidio agravado. En este momento está siendo juzgado como un homicidio agravado. La Fundación entra a hacer el reclamo de ¿por qué es un homicidio agravado? ¿Por qué no es un feminicidio? ¿Y cuál es la razón que dan? En este momento no hemos llegado a audiencia. En la audiencia es el momento en que la Fiscalía va a decir es por esto o no, pero realmente creemos que es que no hay enfoque y necesitamos que estas cosas que ustedes hacen se hablen más para que la gente entienda por qué sí. No todas las muertes de las mujeres son feminicidios. Por ejemplo, si estamos en medio de un hurto, pues está siendo asesinada por hurtarla, porque le iban a robar. Por ejemplo, si estamos hablando de un fleteo, si estamos hablando de una bala perdida, si estamos en otras circunstancias que no impliquen estas cosas que tú has enunciado, pues no estaremos hablando de un feminicidio, estaremos hablando de un homicidio agravado o algo así, pero no especialmente de feminicidio. Entonces, digamos que eso es como el punto específico que se debe analizar por parte de la Fiscalía, esos antecedentes, el enfoque de género y mirar las instrumentalizaciones y las relaciones de poder que haya. Okay. Pero entonces, para aclarar, no es que tengan que, es que no, creo que no se resolvió la pregunta, no es que tengan que hacer check a todo lo que yo enumeré, sino que al menos una de esas razones o de esas causas se cumpla. Sí, claro. Lo que se hace es analizar el delito, o como ellos lo conocen, tipo penal, y determinar que una de esas causales se dé. ¿Qué es lo que están haciendo? Que a veces se detienen en donde dice por su condición de género y dicen, o por su condición de ser mujer, y dicen, pero eso no fue por su condición de ser mujer. Entonces se ignora todo el esfuerzo que ha hecho la Corte Constitucional de determinar qué es la condición de ser mujer y cuáles son esas relaciones de poder heteropatriarcales y demás. ¿Y eso está en algún lado? Es decir, o eso está en la ley de Rosa Elvira Celis, o en dónde está determinado como, entre comillas, un manual que le diga al fiscal, por ejemplo, que esté revisando un caso y dice, bueno, estas son las condiciones que yo tengo que revisar, o eso está muy en el imaginario. ¿Quién determina esos, digamos, está institucionalizado esos motivos? La ley Rosa Elvira Celis lo que hace es, digamos, determinar que es un ejercicio legal en contra del feminicidio porque hay unos antecedentes. La Convención Belém do Pará también establece unos antecedentes. La 1257, que es el antecedente más próximo de la 1761, también establece qué es violencia sexual, psicológica, económica y demás, que eso también nos da un paralelo. Y la Corte Constitucional en varias sentencias, principalmente en la sentencia en que se analiza la exequibilidad de la ley 1761, pues también establece cuáles son las condiciones de ser mujer. Entonces tienen un gran grupo de fuentes para darse cuenta, pero sobre todo tienen una realidad, ¿no? Y el operador judicial y el operador investigativo tiene que ver cuáles son las realidades de las mujeres que están en Colombia. Lo que pasa es que tú dices, a veces el enfoque de género no es, ellos no están tan entrenados como para verlo con esas gafas. Falta de capacitación, podría uno decirlo. Y de empatía. ¿Sabes? De empatía, porque cuando uno no es empático con el dolor del otro, y en este caso de las mujeres, cuando no se ha entendido qué es lo que han vivido las mujeres en este país y no se quiere entender, no se tiene el ánimo de leer nuestras historias y las historias que estamos contando todos los días,
pues si no hay empatía, por más capacitaciones que dé la Fiscalía, pues no va a haber ningún avance. Claro. Necesitamos es como esa voluntad institucional. Hablemos ahora sí del informe que ustedes sacaron, que corresponde solamente al mes de abril. Este que tú tienes corresponde al primer trimestre. Ok. Al primer trimestre de 2019, en el que registramos 71 casos en Colombia y 3 casos de mujeres en el exterior. ¿Qué pasó? Que la cifra subió, acaba de subir. A 105, ¿no? Acabo de subir en el primer trimestre a 79. ¿Por qué? Porque hay casos que no fueron registrados por la prensa o que no llegaron a la fundación, que estaban registrados en Facebook, en Twitter, que no se sabía, que fueron veredas muy alejadas. Esos casos llegan con posterioridad tardíos, y se suman al primer trimestre. ¿Y cómo es la Entonces, metodología para que pueda entender? Porque claro, al final del informe, para quienes lo van a ver, yo lo voy a poner en la nota del podcast, está como los recortes de prensa, por decirlo así. Ustedes le tienen otro nombre, que es relatoría. Sí. La relatoría de prensa de los casos que ustedes van contando. Pero ¿cómo es la otra forma que encuentran para llevar el conteo? No, nosotras solamente realizamos, primero hacemos una revisión en los medios. Okay. Los medios informativos. ¿Cuántas son, perdón, todo el equipo? El equipo del observatorio como tal, del observatorio de feminicidios, somos 7 personas. 7 personas revisando, O sea, sí, revisan todos día a los día días. en prensa. Todos los días estamos haciendo la revisión. Revisamos en prensa. De prensa empezamos a indagar a través de Fiscalía, Policía y Fuerzas Militares, porque a veces las Fuerzas Militares ejercen funciones de policía para capturas. Sí. Y empezamos a llenar una gran base de datos donde hay unas caracterizaciones para determinar quién era la víctima, bajo qué circunstancias fallecieron, y se empieza a hacer el conteo. Y empezamos a volver a contar las historias a través de nuestras redes sociales, porque lamentablemente en Colombia las muertes de las mujeres están mal contadas. Las muertes de las mujeres en Colombia nos revictimizan y están contadas de unas formas, sobre todo en las fuentes principales de nosotras, pues no son los medios, digamos, nacionales, sino los regionales, porque es ahí donde se cuenta la inseguridad ciudadana. Entonces las volvemos a contar, llevamos el conteo en las redes sociales y finalmente sale el informe trimestral. Cuando tú dices llevamos el conteo en redes sociales, ¿qué significa? En redes sociales escribimos una plantilla, y viene el nombre, la edad de la víctima, el lugar donde o sea, visibilizan ocurrió. a la persona Sí. y el caso que ocurrió. El caso solamente y mantenemos la reserva en los detalles específicos y profundos del crimen por respeto a las familias, que es la invitación que estamos haciendo. Okay. Y la gente también se puede acercar a la fundación si tiene conocimiento de alguna persona que sufrió feminicidio o que tiene miedo porque puede pasarle esto. Sí, nosotras actualmente la fundación tiene esas 3 líneas. Una es el observatorio, que es el que origina estos reportes, los informes trimestrales, los informes mensuales, y adicionalmente a eso tenemos la línea educativa a través de talleres y la línea de atención a víctimas, la atención jurídica a víctimas de manera gratuita, y nosotros hacemos la representación judicial de las víctimas en los procesos penales y en los procesos también ante comisarías de familia para aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencias para prevenir feminicidios. Eso es lo que hacemos. Esas son las 3 líneas. ¿Cuánto de estos 71 feminicidios que me dices es la diferencia con respecto a las cifras oficiales? Bastante, porque según la Fiscalía fueron solamente 48 casos. Sí. Y pues las cifras ni siquiera entre ellos mismos se ponen de acuerdo de las cifras. El SPOA, que es el sistema de penal oral acusatorio, que es donde se lleva el registro de casos, no está del todo perfeccionado. Y 48 mujeres. Aquí 48 dice, sí. según la Fiscalía, según nosotras. Hasta el momento cuando publicamos el informe, su versión 1, eran 71. En este momento te podemos reportar 75. 75 mujeres en el primer ustedes han trimestre. hablado han hablado con la Fiscalía, con las instituciones y decir, bueno, tenemos esta diferencia, pues quisiéramos apoyarlos a mirar, o cómo es esa relación
con las instituciones, pues porque bueno, está el observatorio, la fundación tuya, pero hay otra también que hace un conteo. ¿Cómo es esa relación? Pues a nosotros la Fiscalía nos recibió de una forma muy bonita realmente. Nosotras empezamos nuestra relación con la Fiscalía a través de un derecho de petición de 48 páginas con el nombre de todas las mujeres asesinadas en el 2018, pidiéndoles que nos dijeran cuántos de esos casos habían sido determinados como feminicidios y cuántos no. Y ellos realmente nos entregaron sus informaciones de la manera más abierta, porque igual a la institucionalidad les sirve. La institución sabe que nosotras hacemos un trabajo que ellos a veces, ellos mismos no pueden hacer. Por capacidad no pueden hacer, claro. Y ya tenemos los acercamientos con la Defensoría del Pueblo, empezamos acercamiento con la Procuraduría, pero igual realmente para los observatorios de derechos humanos no es de nuestro interés que las cifras concuerden. Para nosotros la idea es que siempre se mantenga la independencia de los observatorios de derechos humanos y que ellos de a poco se den cuenta a favor de ustedes. A menos de que concuerden, pero igual siempre va a haber una diferencia para nosotras porque hace falta más, pero estamos ahí para las instituciones para apoyarlas. Como insumo, lo que ustedes hacen sirve. Como insumo, y también vamos a empezar a trabajar a capacitarnos con ellos, o sea, a capacitarnos mutuamente en lo que hace cada una de las instituciones y en lo que hacemos nosotras desde la Organización de Mujeres. ¿Cuál es el lugar de Colombia de este informe trimestral donde más se ha presentado casos de feminicidio? Valle del Cauca. Valle del Cauca es el departamento más peligroso para las mujeres en Colombia. Y Cali está siendo una de las capitales, pues es la capital más peligrosa, acompañada de Medellín. En este momento, Antioquia, sí, Antioquia es el segundo. Y ahorita, recién, les puedo decir que cerramos abril, tenemos una emergencia con Barranquilla, ocurrieron 4 casos en Barranquilla en un solo mes. Entonces, Barranquilla, pues tenemos una alerta, Ibagué tenemos otra alerta también, que la generamos en febrero. ¿Y esa alerta se la envían a quién? Esa alerta las publicamos en redes sociales y etiquetamos a las secretarías, digamos que en un primer momento, ahora que el observatorio cuenta con más personas, porque es muy difícil que las personas quieran donar su tiempo para hacer un trabajo tan doloroso, porque esto causa unos impactos emocionales hacer esto. O sea, todos los días estar leyendo noticias de feminicidio 24/7 es muy doloroso, es una tarea que nadie quiere hacer, por eso nuestro hashtag es el conteo que no queremos hacer, porque realmente no quisiéramos. Entonces lo que realmente estamos haciendo es empezar a sacar comunicados de prensa, alertas y derechos de petición a las instituciones, a ver ustedes qué están haciendo, qué es lo que está pasando en Ibagué, en Risaralda también se subieron los casos. Ahora en Barranquilla estamos pues con esa digamos contingencia. Y Valle del Cauca, increíblemente, en abril solamente tuvo 2 casos. Y eso sí es novedoso porque nunca había pasado. En Valle y en Antioquia estos 2 departamentos repiten en tentativas también. Sí, repiten en tentativas, pero a la baja realmente. O sea, sí hay tentativas, pero no hay tantas tentativas como feminicidio. Lo que vemos es que allá se concreta. Sí, y tentativas ¿tienen alguna es en razón otro. de por qué esas regiones concentran más? Pues nosotras hemos hecho esfuerzos por entender lo inentendible, porque es inentendible un feminicidio, es muy doloroso, pero lo que hemos visto es que son 2 zonas que han estado afectadas históricamente por el conflicto y por el narcotráfico. Y la mal llamada cultura del narcotráfico es una, comillas, cultura muy machista, muy patriarcal, que lo que ha generado es que las mujeres pues sean vistas como un objeto. Y al ser vistas como un objeto, pues son asesinadas si se salen, como ya lo hemos hablado aquí, de esos parámetros o esos roles que se les están imponiendo desde siempre. Entonces, eso es lo que hemos visto en el Valle y en Medellín y pues en Antioquia. Realmente creemos que esa puede ser una razón, pero ahora que vamos a llegar justamente a Cali y a Medellín haciendo representación de víctimas, vamos a hacer una convocatoria para empezar a hacer un observatorio específico socioeconómico de qué es lo que pasa en Medellín, en Valle y Antioquia y por qué esas cifras tan álgidas, porque muchas personas pensarían que fuera la costa
Caribe, Sí. la que tiene más casos de feminicidio, pero el año pasado, cuando hicimos el informe para el 25 de noviembre, sumando los 5 departamentos que conforman la región costa, no alcanzaban el número de feminicidios que se habían dado en el Valle. O sea, 5 departamentos unidos no sumaban lo del Valle. Ese es el panorama actual del país. Y hay otros departamentos en que pues realmente no hay mucha ocurrencia, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las instituciones ante esos casos? Porque bueno, ahí ya es una alerta, es decir, hay un departamento en el que están matando más mujeres que 5 zonas de la costa, por ejemplo. ¿Qué se debe hacer y cómo, digamos, cómo hablar con las mujeres o acercarse o no sé, qué salidas hay? Pues nosotras siempre que nos preguntan cómo se previene un feminicidio, siempre decimos que tenemos que empezar a trabajar en la educación temprana. Pero el feminicidio no es una cuestión de mujeres, el feminicidio es una cuestión social. Entonces tenemos que empezar a trabajar con hombres, tenemos que empezar a trabajar con niños y niñas. Y lo que le estamos diciendo a las instituciones es, está muy bien que reforcemos las rutas de atención, pero de nada nos sirve reforzar una ruta de atención si no estamos educando en la paridad, si no estamos educando en el respeto por el otro, por el ser humano, por las decisiones, por la autonomía. No estamos haciendo nada porque lo que vamos es a generar un boom interno de violencias que van a tener que ser contenidas por unas rutas que se van a ver alcanzadas. Colapsadas. Y van a colapsar. En Cali hicieron un muy buen ejercicio de fortalecimiento de la ruta en compañía con el hospital universitario, y activaron el código rosa y está funcionando. Y sí, hemos visto una disminución en el Valle, pero pues la idea de nosotras es que no haya casos. La idea de nosotras cuando empezamos a hacer el conteo es desaparecer. Ese es nuestro objetivo, no existir. Yamile, en temas rurales, ¿cómo está la mujer, digamos, en estos temas de feminicidios? Pues nosotros lo que hacemos es determinar en qué lugares ocurren los feminicidios. Entonces determinamos si el sector donde ocurre el feminicidio es rural o es un sector urbano. En los sectores rurales hemos visto mucha incidencia. Un gran porcentaje ocurren en sectores rurales, y cuando entramos a ver cuáles son las características de las mujeres que son asesinadas en esas zonas rurales, salen 2 datos importantes. Primero, que la mayoría son madres. Segundo, que la mayoría son asesinadas en sus hogares, en sus viviendas, en sus casas. Y pues la tercera es que están dentro de corregimientos o de zonas rurales específicas de municipios. En las ciudades pues se dan en estrato 0, 1, 2, pero en municipios de quinta, sexta categoría se dan en zonas rurales. Y, por ejemplo, yo que trabajo muy de cerca con Boyacá, que es uno de los lugares desde donde yo opero, en tentativa de feminicidio nos damos cuenta que es mucho con mujeres rurales que son agredidas con materiales del campo, es decir, con machetes. Ese es el arma que se está utilizando en la ruralidad para la agresión a mujeres. Eso también lo hace la diferencia entre armas, o sea, el informe que más comprende, porque no solamente es el conteo de muertes de mujeres. No, nosotras determinamos varias cosas. Primero, las edades, llegando a la conclusión de que las mujeres que están en mayor vulnerabilidad son aquellas que sus edades están comprendidas entre los 19 y los 35 años. Edades productivas. Sí, la etapa más productiva de las mujeres que está en ese espectro. De otro lado está el tema de que son madres, ¿sí? Las madres pues son las más asesinadas. También determinamos las armas para hacer una alerta sobre el porte de armas. Okay. La mayoría son asesinadas con arma blanca, pero también hay mucho uso de armas de fuego, y dentro de las armas de fuego resaltamos cuando los victimarios son parte de las fuerzas que tienen públicas o fuerzas tenerlas. Armadas. Recientemente la gente del CTI, recientemente la gente de la Unidad Nacional de Protección también. Y revisamos capturas, revisamos el aspecto de las niñas, que para nosotras es muy importante, las niñas víctimas de feminicidio.
determinamos cuántas desapariciones forzadas hubo, cuántas agresiones sexuales hubo, torturas también, empalamientos, afortunadamente este año no ha habido, y otras, digamos, características alternas. Cuando hablamos de ciudades determinamos, por ejemplo, los barrios. Por ejemplo, en Cali te puedo decir, el barrio de Cepaz es el barrio donde más ha habido feminicidios. Las comunas, cuáles son los lugares estratégicos y esos estratos que más presentan casos. Aunque nosotras tenemos la sospecha de que muy seguramente en estratos 4, 5 y 6 también se presentan, pero no se pero sabe. hay un ocultamiento. Okay. Sí, hay ocultamientos o no salen en la prensa, las familias se cuidan mucho de que esto no salga porque pues todos los prejuicios que hay. El último 2 que recordamos fue uno en Cali, de estrato 6, y otro en Ibagué, estrato 5, que fue uno de los casos que llamamos la atención en el tercer comunicado de prensa, el caso de Ibagué. Otra cosa que dijiste ahorita, súper clave, las niñas también son víctimas de feminicidio, porque casi siempre la gente lo asocia a temas de mujeres y por supuesto que las menores también son víctimas de eso. ¿Cuáles son las razones si ellas, digamos, no se salen de ese sistema heteropatriarcal? Es simplemente, no sé, que a alguien se le dio la gana de ir a pegarle un tiro a una niña o de tener violencia sexual contra ellas. Exacto. Se instrumentalizan, por un lado, cuando hay violencia sexual. El primer caso de feminicidio que tuvimos de este año fue el de Angie Lorena en Meta. Y ella fue violada por un vecino y posteriormente asesinada. El caso de Rosemary de Ibagué, que fue la niña víctima de feminicidio de 16 años, que además, y para la mayor crueldad, fue asesinada por un hombre al que le dieron un permiso de 72 horas para salir de la cárcel, aun cuando había sido condenado por haber asesinado a una niña de 13 años y haberla violado. O sea, en este país estamos en esos niveles en la justicia. Le damos permiso de salida 72 horas a un convicto por esos delitos y vuelve a cometer ese delito. Entonces las niñas, pues cuando son de personas externas, pues es instrumentalización, generalmente sexual, y pues lo estamos viendo también en lo que ya habíamos hablado sobre esta violencia entre bandas criminales y demás. Y de otro lado, las niñas pequeñas que son asesinadas por sus padres y sus padrastros. En ese caso, pues son feminicidios por su relación familiar. Y la relación de poder. La relación de poder. Y pues son ciclos de violencia o círculos de violencia muy fuertes. Este año la más chiquitica asesinada tenía 1 año. El año pasado la más pequeñita tenía 2 meses, de las que fueron asesinadas el año pasado. Y estuvo el caso de Tunja, que llamó mucho la atención, que fue una tentativa de feminicidio. Fue el padre que recién nacida la dejó en un potrero con intención de que la niña falleciera porque él quería que naciera un varón. O sea, su razón de ser, o sea, la causa que él alega es porque literalmente era mujer y no hombre. Exacto, porque él quería que su primogénito fuera un varón. Okay. Esos casos tengo 2 preguntas porque ya Julián me está haciendo caras. Julián es el productor de este podcast. Una es, ¿ha habido feminicidios de inmigrantes venezolanas? Muchos. Ese es un tema que a mí particularmente me toca un montón. Y que no hay forma tampoco de calcularlos en las cifras que hay acá, o si lo hacen. Sí, nosotros hacemos siempre que hay una muerte, o sea, cualquier muerte de una mujer que ocurra en Colombia, indistintamente que sea colombiana o no, está incluido dentro del conteo. Por ejemplo, el caso de Ilse, la mujer chilena que fue recientemente asesinada, está incluida. Está incluida, claro. Y los casos de las mujeres venezolanas, que han sido varios, de hecho antes de ayer hubo uno, han sido varias, y el año pasado hubo varias, y son mujeres venezolanas que tienen o que viven acá con sus parejas también de origen venezolano, o que tienen a sus parejas colombianas. ¿Y eso los cuenta la fiscalía? Sí, claro, porque son delitos cometidos dentro del país y se desarrolla el proceso judicial acá.
o se ha venido desarrollando hasta hoy, que informan pues los medios que el caso de Ilse, este señor Valderrama, que está preso preventivamente por el caso de feminicidio y desaparición, se va a hacer la autorización de la extradición para que sea juzgado en Chile. Y la otra es, ¿cómo haces para contar todo esto? Personalmente, quiero decir, porque tú dices ahora que era muy difícil. Juanita, que fue la persona con la que me contacté, también me contaba antes de esto que mucha gente renuncia porque no puede con tanta carga. ¿Y todas son mujeres en ese equipo? Todas somos mujeres. El observatorio la fundación solamente trabaja con mujeres de momento. Todas sus voluntarias son mujeres. ¿Cómo hacemos esto? Yo empecé porque soy víctima. Yo soy víctima sobreviviente de una agresión sexual y de un intento de feminicidio, que en ese momento era un intento de homicidio porque el delito todavía no existía. Y quise entregarle mi vida, como creo que Juanita también lo hizo, como lo han hecho Diana, Sarita, Alexandra, Nancy, no sé, todas las chicas, entregarle su vida a otras mujeres. Es un acto de amor en medio del dolor y duele mucho, duele hacerlo, pero creemos que si no lo hacemos nosotras, muy posiblemente otras personas no lo hagan por el dolor que esto implica. Así que Vanessa Rosales hace un par de días hablando sobre mi labor decía que se necesita mucho estómago, y yo le decía a Vane, estómago y corazón, y lo hacemos, y pues entre todas nos sanamos las heridas que nos genera la violencia machista, pero seguimos, y con ustedes, con los medios también, que seguimos trabajando en esto. Tenemos que hacer un podcast solo de las mujeres venezolanas. Eso a mí es un tema que me toca un montón. Sí, están viviendo un momento muy difícil porque llegan al país, están siendo víctimas de explotación sexual, están siendo víctimas de trata, son víctimas de xenofobia constante, son mujeres con sus hijos pues en un país que no pues que no es el suyo, donde no tienen familia y donde hay que lucharla todos los días, así que ellas principalmente pues nos generan mucho dolor porque no quisiéramos estar en su lugar. Sí. Por lo menos cuando estamos acá nosotras, y duele decirlo, pero si nos matan a nosotras, nuestra familia está ahí, ¿sabes? Para ir. Pero en los casos de ellas mueren solas. Ellas mueren solas. Como las prostitutas también. Uy, Yamile, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado. Gracias. No, a ustedes. Por abrirte aquí a nosotros, y bueno, te esperamos por acá. Obviamente, las puertas abiertas. Gracias a ustedes, porque estos espacios son muy bonitos. Somos todas como muy fans de su trabajo, de su espacio, que hablen con mujeres y de asuntos de mujeres, y que no es solamente de mujeres, sino de todas, impulsarlas a que sigan en este camino de dignificación. Muchas gracias, Camila. Camila, muchas gracias, ojalá que vuelvas. Claro que sí, volveré, aquí estaré. Bueno, pues ustedes saben que pueden encontrar este y todos los episodios en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Ingresa a www.eltiempo.com.